Muy buenas, yo soy Antonio Maeso, esto es Tierra de Sol, Almería, España, para quien no lo sepa, y esa de ahí es la Kiwi XDV Bieste 125, que gracias a Motos Egea podemos probar por fin para el canal. Vamos a ver qué tal va. Bien, pues vamos a probarla en ciudad, que es donde realmente destaca. Puede destacar una moto como esta, un scooter de 125, obviamente. Y cosas que podemos ver de inmediato es pues la facilidad con la que uno se sube y se baja de la moto. Muy bien. Bueno, pues la posición de conducción en ciudad es fantástica, igual que en carretera, igual que en autovía. Facilita muchísimo. Es fácil de subir, de bajarte de ella. Es cómoda, es estrecha del asiento, lo cual favorece que los más pequeños pues no tengan que abrir mucho las piernas y llegar fácil al suelo. Y sin embargo no tan estrecho como para poder decir que es que te falta, ¿no?, anchura para apoyar bien los glúteos, ¿no? Y por lo que estoy viendo, las sensaciones que da esta moto es que a mí me recuerdan mucho a los scooters de carreras, a los scooters que he llevado años atrás en las competiciones, que eran motos que buscábamos que fuesen muy ágiles, con una posición de conducción neutra, que el reparto de peso estuviese bien situado y que tuviese unos frenos muy potentes y unas suspensiones rápidas, unas suspensiones que frenan pero recuperan rápidamente hacia arriba la posición después de frenar. Y entonces esa posición neutra, con, digamos, el cuerpo ciertamente erguido, ligeramente retrasado sobre el centro de gravedad, la considero ideal la consideraba ideal para aquellos scooters de carreras. Y en esta moto la sensación que me da es que puedo ir a un ritmo, a una velocidad, tomando curvas, frenando y demás, que hombre, no tiene la ligereza de un scooter de carrera de aquellos que yo llevaba, que pesaban 60 o 70 kilos, eran auténticos misiles, pero me recuerda mucho las sensaciones, porque frenas, aceleras y metes la moto en las curvas con una facilidad, agilidad y precisión que no he visto en otros scooters actuales, sobre todo pues, en cuanto a que te dan bastante estabilidad. Y normalmente las motos, los scooters con estas ruedas grandes, y más si llevan este dibujo mixto, digamos, para campo, hasta cierto punto pues penalizan por tamaño y tal la agilidad, y a veces por agarre pues esos neumáticos con esos dibujos. Y en esta moto no está ocurriendo. En esta moto tengo muy buen agarre, y sobre todo la agilidad. Te cambias de dirección, adelantas, frenas y tal. Luego, como el motor tiene ese carácter para mí ciertamente deportivo, en el sentido de que acelera muy bien, pero él quiere ir siempre alto de vuelta. Y no es que tú puedas incidir sobre ello, porque lleva un variador automático que cambia la velocidad cuando tiene que cambiarla, dependiendo de la fuerza centrífuga. Pero sí que es verdad que lo hace pues de una manera con brío. Y ese brío, pues hombre, si lo sumas a esa agilidad que noto, esa capacidad para frenar, para tomar curvas y demás,
pues resulta en una moto, pues eso, muy, muy ágil y muy juguetona, muy ratonera, muy para cambiar de dirección rápido, para tumbar, y luego por lo que veo, las mueves con el pensamiento. Realmente dices derecha, izquierda, curva derecha. Y haces un poco de cambio de peso con la rodilla y la moto se va hacia un lado, hacia otro, entra en las curvas. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una prueba de aceleración, a ver cómo acelera esta velocidad máxima en esta, partiendo desde cero y potencia máxima. 1, 2. Luego el sistema Start-Stop, que aquí en este semáforo, pues nada, para, es muy suave, tanto el sistema, la parada como la arrancada. O sea, esto está al nivel de onda, yo no veo ninguna, eh, bueno, ninguna vibración, no vibra, la moto no vibra, la vibra un poquísimo, ni en ciudad, ni en carretera. Y luego arranca muy bien, muy rápido, muy solvente. La aceleración está bien, el motor no es especialmente potente, pero como lleva un desarrollo un poquito corto, pues claro, lo que penaliza en que no coja una velocidad punta alta en carretera o en autovía, pues lo gana en que tiene cierto brío en ciudad. Pero todavía, pues eso, les falta un pelín al motor y quizá todavía a estas motos se les podría bajar un pelín el peso, con lo cual serían más alegres. Pero bueno, eso ya es poco una valoración personal en cuanto a que, bueno, prueban muchas motos, te subes 125, luego me suben muchas 300, 350 y demás. Y pues tienes toda esa referencia en la cabeza y te gustaría ir con esa agilidad y estas motos en realidad lo hacen muy bien para llevar un pistón tan pequeño de 125. Bueno, pues ahora vamos a probar la potencia en banco de esta Bieste XDV de Kiwi. Ya sabéis que tenéis un vídeo separado con el análisis y la prueba en banco de potencia completa. La frenada es fabulosa, frena muy bien esta moto, frena muchísimo, o sea que aquí no hay problemas. Es que claro, esa frenada, ese manillar estilo motocross, pues que casi parece que llevas una, pues es una supermotor y que vas pues trazando, frenando, curveando, acelerando por la ciudad y a la vez que te transportas te diviertes. Entonces es una moto que a mí me divierte llevarla y esto no todos los scooters de 125 lo consiguen. Bien, pues vamos a entrar en la autovía para comprobar cómo marca la veracidad o no, o digamos la precisión del velocímetro original y la velocidad máxima que puede alcanzar esta moto real en autovía. Aunque luego haré una pasada en sentido contrario, porque aunque no detecto viento, no veo las hojas moverse ni nada, pero creo que hay un poquito de viento, un pelín de viento en contra, me da la sensación. O que bueno, esta moto al no llevar ningún tipo de protección, simplemente me está dando todo el viento, así que me voy a agachar un poquito y vamos a ver, ahora marca 82 por hora, 83, pero voy un poquito en subida. 90, y ahí tenéis en el GPS en pantalla para ir comparando. 92, 93, 94, 96. Voy un poquito agachado, no del todo, pero bueno, voy un poquito agachado teniendo en cuenta que la pantalla de esta moto es muy pequeña y apenas llega a cubrirte. 98, apenas llega a cubrir ahora pues ni siquiera el casco, ni siquiera la mitad del casco. 98, 97, 96, yo creo que son 98 de marcador. Ha sido la velocidad máxima que marca la moto y que se corresponde con la velocidad GPS que podéis ver en pantalla.
Y bueno, pues tenemos luego para comparar los 91 kilómetros por hora que ha dado de velocidad máxima a corte encendido en el banco de pruebas. Velocidad, ojo, real, la del banco de pruebas es real. La GPS que estamos midiendo en la pantalla también es real. Y la 95, por ejemplo, que marca ahora mismo 95 en la pantalla de la moto, pues es la de la pantalla de la moto. 95 va ahora clavada. Luego tenemos el tema de la pantalla, que bueno, pues por ciudad puede ir bien, es un poquito bajita. Bueno, y por ciudad, pues dependiendo del frío de la zona donde vivas y de tus preferencias, yo sería partidario de ponerle un poquito más, un poquito más de altura, sin llegar a ser una cosa monstruosa, pero una pantalla se puede colocar y se puede seguir aprovechando el sistema de modificación de la altura manual que tiene, con lo cual podrías seguir teniendo dos alturas, pero en un rango, digamos que más utilizable que el que tiene originalmente, que aunque estéticamente queda muy bien, pues quizás en la práctica no tanto. Estoy notando aire en la rodilla, o sea que es una moto que si la utilizas en la ciudad, pues tendrás, en la carretera donde la utilices, pues tendrás aire en la rodilla. Esto hay que tenerlo en cuenta por el tema del frío en invierno. Y luego los hombros están totalmente destapados, con lo cual, pues bueno, pues hay que protegerse. Es un scooter que el precio que pagas por esta estética adventure, por esta cintura, digamos, delgada o esta parte delantera recogida, haciendo un símil, aunque sea de lejos, a bueno, pues a las caretas o a los frontales de las motos trail o dakarianas o de este estilo, paga su precio en esto que comento. Bueno, pues vamos a hablar ahora de su comportamiento en autovía, porque acabo de hacer esta prueba de velocidad para ver, pero bueno, las sensaciones que transmite, efectivamente no es una moto rápida. Hoy hace un poquito de viento, ¿eh? Yo creo que tengo un poquito de viento en contra. También acrecentado porque últimamente no viajo en motos sin pantalla, con lo cual incluso a estas velocidades de que voy ahora, 80 y pico, 90, pues ya el viento empieza a molestar un poco, ¿no? El casco y pecho. Pero por lo demás, lo que importa en autovía es que la protección es corta. La protección, si necesita utilizarla en autovía, un poquito más de protección es necesaria. Habría que buscar una pantalla en la industria auxiliar para ponérsela. La estabilidad es excelente, la moto va bien plantada, la comodidad es excelente de nuevo, la posición a los mandos no cansa nada y bueno, aquí te puedes tirar todo el día, yo creo, andando, que se va bastante bien posicionado y tiene coherencia, la distancia, entre manillar, por lo menos para mí unos 72, todo es bastante coherente y bastante natural. Con lo cual yo necesitaría para mejorar los trayectos en autovía con esta moto, aumentar la protección frontal y, y bueno, pues la velocidad en la que coge y quizás, bueno, pues esto es lo que hay. Es una moto más bien rápida para ciudad y para trayectos de carretera, acelerar y frenar, más que para autovía en sí. Luego el accesorio que lleva esta moto, que son estos paramanos, que se pueden encontrar en AliExpress, o sea que para este modelo. Yo no sé si exactamente los venderán específicos para esta moto o si la propia Kiwi los va a traer, pero igual que pasa con el portamaletas, pues se pueden encontrar en AliExpress. El mando de los intermitentes es muy fácil de accionar y muy preciso, más preciso casi que en motos japonesas. Con lo cual, pues estas piñas que son retroiluminadas y que se ven muy bien en la noche, sabes dónde está cada conmutador. Si a eso le añades que es muy preciso y tiene muy buen tacto también, el propio botón de arranque tiene muy buen tacto. Y el botón dedicado que tiene para abrir el asiento, que ahora mismo estoy parado en un semáforo, podría darle al botón y abrir el asiento sin necesidad, como pasa en otras motos, de modificar el encendido, apagarla, encenderla.
eso es muy muy cómodo. Y hay que decir también que el mando del acelerador también es muy suave. Esto ayuda muchísimo bueno, a tener una sensación de calidad. Sitúan esta moto, bueno, en un rango de elección para futuros compradores de la 125, en el cual no vas a echar de menos y puede competir directamente, pues, yo creo que con cualquier motocicleta de 125 del mercado, y por supuesto mucho más con las pocas que hay con esta estética, que parece que no, pero le dan un toque muy bonito, muy especial, y bueno, pues deja ser un poco el scooter de toda la vida, y ha abierto una brecha a este concepto que inició Honda, pues que está siguiendo mucha gente, ¿no? Bueno, y un detalle a mejorar, os lo voy a enseñar. No va a ser todo bueno y bonito en esta moto, que casi todo lo es, ciertamente. Fijaros como el reflejo de la pantalla, por el ángulo que tiene, llega un momento que molesta, que es justo cuando tienes el sol detrás. Vamos a verlo ahora, porque me acabo de dar cuenta y ya, digamos que lo he sufrido durante un rato. Ahora, creo que se puede ver en pantalla y esto te va directo a los ojos. Bueno, pues ese ángulo quizá, o cubrirlo, o cambiarle el tipo de pantalla de alguna manera. Otro detalle súper interesante. Estás aquí en una cuesta y dices, uy, que no sé, tengo que, me han mandado un mensaje o esta es la dirección, no sé. Vale, pues le pisas aquí al freno, tienes aquí una palanca y se queda bloqueada. Esto es fantástico, esto deberían de llevarlo pues todos los scooters. No es tan complicado, de hecho es un mecanismo que lleva aquí la maneta de freno y es absolutamente fantástico. Felicidades, Kiwi. Pues la Viesta es una moto muy bonita, muy conseguida, que tiene unas proporciones también muy buenas de scooter, bueno, muy conseguida. Me recuerda mucho a la Motor Hispania VR10 que ya probé también en el canal, porque realmente no solo la estética, sino el comportamiento, pues la verdad es que es semejante. Y viene muy bien equipada, es una moto que... Aquí tenemos el socket para 12 voltios, para ponerle algún adaptador a USB. En la pantalla regulable, si tiras de aquel lado se baja a esta posición, y que sería interesante buscarle una que fuera un poquito más alta y tiene la posición baja y la posición alta que puedes utilizar perfectamente. La iluminación, excelente, la iluminación LED por todos lados. Estos cubremanos que son comprados en AliExpress, pero que tienen XDV, o sea que están hechos para este modelo en concreto. Y bueno, las piñas retroiluminadas, las manetas con su regulación y además con la posición de parking. Funciona perfectamente, es comodísimo. Son muchos detalles, pero no me voy a parar mucho en ellos porque al final de esta videoprueba os dejo el enlace al vídeo que hice, la presentación estática, donde se ve todo esto de la moto y bueno, que os puede dar una visión pues más en detalle de todas estas cositas. Me quiero centrar más en el aspecto dinámico, y es una moto pues que además trae estos neumáticos porque claro, con esta estética y esos neumáticos mixtos pues también se puede utilizar perfectamente por pistas o terrenos un poquito así más complicados. Bueno, ya que trae una altura libre al suelo pues buena, y unos neumáticos mixtos y esta estética y buenas suspensiones también, se puede utilizar por campo, pista, en fin. No es una moto para eso, obviamente, pero sí que, por lo que he probado, va un poquito mejor que los scooters normales. Lo que solo sea por las ruedas y porque las suspensiones pues se notan fuertes, sólidas,
pues bueno, el que tenga que ir por campo, pues se trata de aflojar el amortiguador al máximo y quizás pues bajar también la presión, ¿no?, de los neumáticos, que va un poquito alta. Y bueno, pues como veis aquí, pues me estoy metiendo, imaginaros que es que vivo por una zona que tengo que llegar así, bueno, pues, haciendo un poco de trialeo. Bueno, pues la moto lo soporta. Y la moto, la posición es buena para controlar con el manillar ancho. Así que, bueno, pues esto es una moto que cumple al nivel de cómo son estas versiones Adventure de scooters, que no dejan de ser, pues, motos ciudadanas y motos, pues bueno, tampoco pensadas para el campo, pero que pueden hacer pistas y pueden hacer caminos que estén en mal estado, pues teniendo en cuenta pues las limitaciones y las consideraciones que estoy haciendo sobre suspensión, neumáticos y demás. Bueno, y termino así en un sitio relajado, soleado y con un día muy calmado, después de haber disfrutado. Eso es porque estoy contento, he disfrutado con esta Kiwi Vieste XDV. Ha sacado un poco el lado ese más hooligan de mí, porque la verdad es que me he encontrado con una moto que la cambia de dirección, que va rápido entre las calles, pasa entre los coches, te da mucho control y eso bueno, pues es muy divertido. Quizás no tiene las suspensiones tan blandas como quizás pues otros scooters que son un poquito más cómodos, aunque este es muy cómodo de posición, muy cómodo de las distancias, te puedes mover muy bien y no te cansa nada, te da la sensación de poder ir mucho tiempo en la moto y no notas cansancio por ningún lado, todo en su sitio, muy buena frenada, la calidad está al máximo nivel y la verdad es que pues esta moto se la recomiendo a aquel que busque una 125, un scooter que tiene un comportamiento deportivo, a pesar de que el motor no sea exuberante en potencia ni en velocidad, pero que bueno, pues que tiene ese carácter de movimiento deportivo y con una estética pues que rompedora, ¿no?, una estética aventurera, de moto trail, a pesar de ser un scooter. Así que nada, aquí queda la prueba. Gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.